hablar de la última parte que es importante, lamento decirles, y es difícil. Así que tratemos de estar concentrados. Vamos a hablar de los mecanismos de excreción del exceso de agua, la formación de orina. En esta última parte tiene que ver con la formación de orina diluida y orina concentrada. De hecho, si yo tengo mucho agua en el cuerpo, voy a eliminar mucha agua por la orina y voy a formar una orina diluida. Si yo tengo poca agua en el cuerpo, voy a formar una orina concentrada, porque no quiero que el poco agua que tengo se vaya por la orina. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es que el organismo decide producir una orina diluida o producir una orina concentrada? Vamos primero a la orina diluida, que es más fácil que la concentrada. ¿Sí? Bien. Fíjense, acá yo tengo un esquema de lo que sería la nefrona. ¿Sí? Y acá tengo el valor de, ¿se acuerdan? En miliosmoles por litro de la concentración del filtrado glomerular. ¿Se acuerdan que dijimos que el filtrado glomerular normal tiene una concentración de 300 miliosmoles por litro? Es isotónico respecto al plasma sanguíneo. ¿Sí? Vean cómo a medida que avanza por el asa de Henle, ese filtrado se concentra un poco, ¿sí? Y vean cómo, a medida que sube por el asa de Henle, ese filtrado se diluye y termina en 100 miliosmoles por litro. Siempre se diluye respecto a qué lo estoy comparando, al plasma sanguíneo. ¿Está? Se diluye respecto al plasma sanguíneo. ¿Por qué se diluye? Bueno, primero, porque como muestra acá en negro esta pared, todo lo que es la porción ascendente del asa de Henle, tanto el segmento delgado como la porción gruesa, como la primera parte del túbulo distal, ¿sí? Era bastante impermeable al agua, siempre. Era toda una pared, toda esta parte era impermeable al agua siempre, porque la pared es impermeable al agua, ¿sí? Entonces, entre que, además recuerden, en la porción gruesa del asa de Henle había transporte activo de sodio y cloruro. El sodio y el cloruro, como lo dicen estas flechas, iba para el intersticio. Entonces, entre que yo estoy sacando sodio y cloruro para el intersticio, y que el agua, aunque quiera acompañarlo, no puede, porque toda la parte ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, siempre, el líquido se va a diluir de los 700 a los 100. Y fíjense toda la porción final de la nefrona. Cuando digo porción final de la nefrona me refiero a la porción final del túbulo distal, y me refiero al túbulo colector, tanto a la parte cortical como a la parte medular. Recuerden que toda esa parte estaba controlada por la antidiurética, la permeabilidad. ¿Me explico? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay antidiurética, se va a hacer muy permeable al agua. Pero cuando no hay antidiurética, no va a ser muy permeable al agua. Imaginémonos que estamos en la situación en donde estamos tomando mucho mate. Y que todo nuestro intersticio está muy diluido, muy hipotónico. ¿Va a haber antidiurética ahí? No, no va a haber antidiurética. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al no haber antidiurética, toda esta pared se hace impermeable al agua, ¿verdad? No hay necesidad de que se reabsorba agua. Como no hay necesidad de que se reabsorba agua, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir una orina muy diluida, incluso más diluida que lo que estaba acá. Acá estaba a 100 miliosmoles por litro, acá llega a 65 miliosmoles por litro. Toda esa agua además que estoy tomando con el mate, lo voy a eliminar por la orina. ¿Sí? Como dice acá, cuando la osmolaridad disminuye, es decir, cuando nuestro intersticio está muy diluido, determinados sistemas de retroalimentación nerviosos y hormonales determinan que los riñones eliminen el exceso de agua. Se forma una orina diluida, que favorece la eliminación de agua. ¿Y ahí qué pasa? Ahí
tenemos el problema, porque recuerden, habíamos partido de un intersticio hipotónico. ¿Sí? Yo elimino todo ese agua por la orina, ¿y qué vamos a volver? Vamos a volver a un intersticio isotónico, que es como yo lo quiero. ¿Está? Se forma una orina diluida que favorece la eliminación de agua, aumentando la osmolaridad de los líquidos corporales. ¿Quedó claro esto? ¿Sí o no? Sí. Bien, sigamos. Entonces, como dice acá, la osmolaridad del filtrado glomerular es similar a la del plasma, 300, bueno, acá habla de 320, 300 miliosmoles por litro. La porción ascendente del asa de Henle y el segmento dilutor del túbulo distal son impermeables al agua siempre. Ahí a ellos no les importa si hay o no hay antidiurética. La parte terminal del túbulo distal y los túbulos colectores cortical y medular son impermeables al agua solo cuando no hay antidiurética. ¿Por qué no hay antidiurética? Porque no la necesitamos, porque nuestro intersticio está muy diluido. No necesitamos antidiurética porque nuestro intersticio está muy diluido, por lo tanto no hay antidiurética en la sangre, por lo tanto toda esta porción final de la nefrona se hace impermeable al agua, y por lo tanto el agua no se reabsorbe y se elimina por la orina. El proceso de excreción de orina diluida, entonces, consiste en la absorción de solutos en los segmentos distales de la nefrona. Estas flechas quiere decir que se siguen reabsorbiendo solutos sin reabsorción concomitante del agua. El agua no lo va a acompañar porque la pared no lo va a dejar. ¿Está? Ocurre únicamente cuando no hay antidiurética. Por eso es importante el papel de la antidiurética en la concentración de la orina. ¿Sí? Y como dice acá, cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta, recuerdan, ¿quién producía la antidiurética? El núcleo supraóptico del hipotálamo. ¿Cuándo? Cuando el intersticio que lo rodeaba estaba muy concentrado. Acuérdense, en ese núcleo supraóptico había osmoreceptores. ¿Sí? Había osmoreceptores en ese núcleo supraóptico. ¿Sí? Y cuando el intersticio que lo rodeaba estaba más concentrado que el interior de esos osmoreceptores, ¿por qué estaba muy concentrado? Y bueno, porque hace mucho calor, porque no tomé agua, porque comí muchas papas chips, ¿está? ¿Qué va a pasar ahí? El agua va a salir del osmoreceptor hacia el intersticio. El osmoreceptor se va a achicar, se va a deshidratar, como todas las células nuestras. Pero el osmoreceptor, al ocurrirle eso, produce antidiurética, fabrica antidiurética. ¿Y dónde la liberaba el osmoreceptor? La liberaba en la neurohipófisis. ¿Se acuerdan que la neurohipófisis se relacionaba a través de axones con el hipotálamo? Y entonces la antidiurética, que es una hormona de tipo peptídica, viaja por la sangre y llega hasta el riñón, ahí actúa. ¿Dónde específicamente? En la porción final del túbulo distal y en el túbulo colector, cortical y medular. ¿Sí? Entonces, cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta, la neurohipófisis libera grandes cantidades de antidiurética, lo que permite al riñón excretar grandes cantidades de solutos con poca agua, orina concentrada. Cuando hay antidiurética, se produce una orina concentrada, una orina que tiene poca agua y muchos solutos. ¿Sí? Cuando no hay antidiurética, situación al revés de la que acabamos de hablar, cuando tomamos mucho mate y ahora nuestro intersticio va a estar diluido, va a estar hipotónico, no va a haber antidiurética y los riñones van a eliminar esta orina diluida de la que acabamos de hablar, perdiendo el exceso de agua corporal.
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos ahora a la parte más difícil, que es la formación de orina concentrada. Acabamos de hablar de la orina diluida, ahora vamos a hablar de la orina concentrada. Fíjense, ahí tenemos que pensar un poco en aquellas nefronas de las que hablamos al principio de la clase, las nefronas yuxtamedulares. ¿Qué eran las nefronas? Que eran menos cantidad que las corticales, que tenían un asa de Henle largo que se metía en la médula, que ese asa de Henle estaba irrigado por los vasos rectos, que por los vasos rectos llegaba poca sangre y que además viajaba lento. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Está? Entonces, acá tenemos a estas nefronas yuxtamedulares y vemos que la concentración acá es de 300, pero miren hasta dónde se concentra. No se concentra, como habíamos visto en la orina diluida, a 700. Se concentra a casi el doble, 1200 acá. Luego vuelve a diluirse a 200, pero miren hasta dónde se concentró la orina. A 1200 de nuevo. Y vean el intersticio de esa médula del riñón. También se concentra. A nivel de la corteza está en 300 y a nivel de la parte profunda de la médula, 1200. Y esto de acá son los vasos rectos, que como dijimos, si este es el asa de Henle, el vaso recto está en paralelo al asa de Henle. ¿Está? Este es el vaso recto. Y pensemos que esta rama del vaso recto que baja está en paralelo a esta rama del asa de Henle que sube. Perdón, esta rama del vaso recto en donde la sangre baja está en paralelo a esta rama del asa de Henle donde el filtrado glomerular sube. Y esta rama del vaso recto en donde la sangre sube está en paralelo a esta rama del asa de Henle donde el filtrado glomerular baja. Se habla de contracorriente. Van como en contracorriente. ¿Está? Entonces, es lo que dice acá. Los riñones han desarrollado un mecanismo muy complejo de concentración de la orina. Mecanismo de contracorriente. Este mecanismo depende de la situación anatómica característica de las asas de Henle, ubicadas en paralelo con los vasos rectos en la médula renal. Todo esto ayuda a que este intersticio se concentre, aunque acá sea de 300 milimoles por litro y acá de 1200. Y vamos a ver que eso es importante para la producción de orina concentrada. ¿Sí? ¿Por qué esto está negrito así? Porque esta pared de la parte ascendente del asa de Henle más la primer parte del túbulo distal, siempre es impermeable al agua. Por eso está negrito grueso, porque siempre es impermeable al agua. Entonces, ¿cuál es el primer paso para producir una orina concentrada? ¿Qué es lo primero que tenemos que lograr? Lo primero que tenemos que lograr es que este intersticio medular también se concentre. Tenemos que lograr, como dice acá, la hiperosmolaridad del intersticio medular. ¿Sí? Como dice acá, el primer paso en la excreción del exceso de solutos, orina concentrada, es la creación de una hiperosmolaridad en el intersticio medular. La osmolaridad normal es de 300 milimoles por litro y llega a 1200 en la parte más interna de la médula. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo logramos que acá haya 1200 de milimoles por litro? ¿Cómo se logra eso? Esta hiperosmolaridad va a depender fundamentalmente del transporte activo de sodio. Acuérdense que acá, en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, se reabsorbía de manera activa sodio.
que se va a cotransportar con potasio, cloruro y otros iones, desde la porción ascendente gruesa del asa de Henle al intersticio. ¿Qué va a pasar con ese sodio que pasa acá? Se mete en los vasos rectos. Y como, gracias por suerte, en los vasos rectos llega poca sangre y fluye lentamente, ese sodio va a andar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero no se va a ir de ahí. ¿Me explico? El sodio que se metió en los vasos rectos va a dar vueltas y vueltas entre los vasos rectos, entre las dos ramas de los vasos rectos, pero va a quedar, depositarse en el intersticio de la médula. No se va a ir. Y de esa manera logramos que este intersticio se concentre, se haga muy hiperosmótico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a producir un mecanismo que se llama de intercambio a contracorriente en los vasos rectos. ¿Por qué contracorriente? Porque mientras el filtrado glomerular baja, la sangre sube. Y mientras el filtrado glomerular sube, la sangre baja. Por eso contracorriente. Se va a producir ese mecanismo entre las asas de Henle y los vasos rectos. Como dice acá, el flujo sanguíneo medular tiene dos características que mantiene la elevada concentración de solutos en el intersticio medular. Primero, es poca cantidad. Solo el 1 al 2% del flujo sanguíneo renal viaja por acá, lo que determina que la eliminación de solutos sea mínima. Segunda, los vasos rectos funcionan como intercambiadores a contracorriente, minimizando aún más el posible lavado medular de los solutos. O sea que todo esto junto, el hecho de que el vaso recto esté cerca del asa de Henle, que llegue poca sangre, que las dos ramas de la U estén cerca, que sea lento el flujo sanguíneo, todo junto, más esta reabsorción de sodio y cloruro que se produce acá, hace que este intersticio se vuelva hiperosmótico. Y es importante eso, porque si eso no ocurriera, aunque tengamos la hormona antidiurética, no hay nadie que llame al agua acá. El agua se va a reabsorber por dos razones. Porque hay antidiurética y la antidiurética hace esta pared permeable al agua, pero también porque acá hay solutos que llaman al agua por ósmosis. Si acá no hubiera solutos, aunque la pared dejara pasar el agua no se reabsorbería. No sé si me siguen con ese razonamiento. ¿Está? Entonces, y falta poquitito. Este sistema intercambiador a contracorriente es un sistema en que los líquidos pasan a través de un tubo largo, con forma de U, con las dos ramas de la U muy próximas, de forma que se pueden intercambiar fácilmente líquidos y solutos entre los dos brazos. Cuando esto sucede, se puede mantener concentraciones muy elevadas de solutos, con un efecto medulares, ¿no? Elevadas a nivel de la médula, con un efecto de lavado mínimo. ¿Qué pasa en presencia de antidiurética? Y la primera pregunta es, ¿por qué hay antidiurética? Hay antidiurética porque todo mi intersticio está muy concentrado, todo el cuerpo está muy concentrado, porque necesito que el agua quede en el cuerpo y no se vaya por la orina. Por eso los hormoreceptores fabricaron antidiurética, que liberaron en la neurohipófisis, que viajó por la sangre, y que llegó a toda esta porción final de la nefrona. ¿Cuál era la parte final que era regulada por la antidiurética? La porción final del túbulo distal, el túbulo colector en su extremo cortical y medular. Y cuando hay antidiurética, toda esta pared se hace permeable al agua. La antidiurética en realidad va a producir acuaporinas a nivel de la pared para que el agua se pueda reabsorber. ¿Sí? Entonces, en presencia de antidiurética, cuando el líquido tubular fluye por los túbulos colectores, el agua tiende a salir hacia el espacio intersticial hipertónico por ósmosis.
Pero, ¿qué fue necesario antes? Porque imagínense que este intersticio no esté concentrado. Si no estuviera concentrado, nadie llamaría al agua por ósmosis. ¿Me explico? Por eso se necesitan las dos cosas. Se necesitan que este intersticio se haya concentrado y se necesita la presencia de antidiuréticos. Entonces el agua se va a reabsorber por ósmosis hacia el intersticio medular. El líquido tubular se va a volver cada vez más concentrado, llegando hasta 1200 miliosmoles por litro cerca de la papila renal. ¿Sí? Y como lo muestra acá, estamos casi en la última, a ver, la última creo que es la bibliografía. Sí, estamos en la última, no lo puedo creer. Como lo muestra acá, entonces, ¿de qué va a depender finalmente de si se produce una orina concentrada o una orina diluida? De si hay o no hay antidiurética. ¿Sí? Fíjense que acá habla de la osmolaridad en función de las diferentes partes del túbulo. Y al final, miren cómo cambia la osmolaridad dependiendo, acá dice, efecto de la antidiurética, dependiendo de si hay o no hay antidiurética. En este momento, acá no hay antidiurética, se produce una orina diluida, de 100 miliosmoles por litro. Acá hay antidiurética, se produjo una orina concentrada. Todo el agua, la mayoría del agua se reabsorbió, no toda, pero mucha agua se reabsorbe. Y se elimina una orina muy concentrada, con poca agua. Con poca agua, muy concentrada. Una orina que ustedes la ven a simple vista y es amarilla, marrón, más intensa. Diferente a una orina diluida, que es de un color más amarillo, más claro. ¿Está? ¿De qué dependió? De que estaba la antidiurética ahí para que toda esta última parte de la nefrona se haga permeable al agua. También vimos en la clase pasada, pero no voy a entrar a hablar de eso, que la antidiurética aumenta la presión arterial. ¿Está? Porque ese agua que se reabsorbe va a aumentar la presión, y porque además la antidiurética se llamaba vasopresina, ¿se acuerdan? Contraía los vasos periféricos. Pero eso lo repasan de la clase de presión arterial. ¿Está? Entonces, con esto, son 15, perdimos nada más que 3 desde la última vez, terminamos la clase. Entiendo que es una clase larga, árida, complicada, van a tener la grabación para repasarla, y van a haber preguntas, por supuesto, de todo lo visto hasta ahora en la evaluación. La evaluación van a haber 15 preguntas de tipo múltiple opción. ¿Sí? Así que el martes que viene, recuerden, va a ser la evaluación con cámara prendida a través de EVA, ¿sí? Y la nota va a valer, es una de las 3 evaluaciones que vamos a tener, cuyo promedio va a terminar en la evaluación continua. ¿Está? Y por supuesto que... Profe, Sí. ¿es el martes para todos? No el martes, no el martes, el viernes que viene. ¿Quién dijo el martes? No, porque dijiste martes recién, por eso pensé que era... Me equivoqué. Es el viernes. Voy a mandar igual por el foro de novedades o de avisos bien la información, pero no. Es como dice en el cronograma, ¿está? El viernes que viene. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si tienen dudas, siempre estamos abiertos por el foro de dudas a las preguntas, y ese día tenemos la evaluación, hacemos la corrección y tenemos clase. ¿Está? Yo voy a tomar en cuenta para su evaluación continua la presencia. La gente que está con cámara prendida, que está hasta el final, lo tomo en cuenta. La gente que está con cámara apagada, salvo que tenga un problema técnico, digamos, o que desaparezca, bueno, eso va a pesar, ni hablar. El estar les va a ayudar. ¿Está? Nos vamos a ver entonces el próximo viernes. Que pasen lindo. Chau, chau. Chao.